a todos. Bendito el Eterno que nos da la oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar lo que estamos llevando a cabo cada día jueves. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos estudiando los jueves? Estamos estudiando algunas herramientas para lograr interpretar las escrituras de una manera mejor. ¿A qué hemos comparado a esto? ¿Okay? Muchos de ustedes, los que se encuentran acá, tienen trabajos que son trabajos que se llevan a cabo con las manos. ¿Okay? Trabajos que, por decirlo de alguna manera, son de manualidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque se trabaja con las manos. Y muchos de esos trabajos demandan o requieren ciertas herramientas importantes, que de no tener las herramientas apropiadas, entonces hacer esa labor sería mucho más difícil, por no decir imposible. ¿Okay? Imagínate un carpintero, por ejemplo, sin un martillo, sin una cegueta. ¿Okay? Imagínate un mecánico sin una llave. ¿Okay? Imagínate a un pintor sin una brocha. Son herramientas que son necesarias para ese tipo de trabajo. Y sin esas herramientas llevar a cabo ese trabajo sería imposible. Lo mismo ocurre con la Torá. ¿Ok? Nosotros, ¿cuáles son nuestras herramientas? Las reglas de interpretación. Y por lo tanto, estas herramientas, los niveles de interpretación, las reglas de interpretación, son las que nos ayudan a poder hacer mejor el trabajo para poder interpretar la Torá correctamente. ¿Okay? Esto es algo que tenemos que tenerlo siempre presente. ¿Okay? Uno puede tener mucho conocimiento de las escrituras, así como un mecánico puede tener mucho conocimiento de la mecánica, así como un carpintero puede tener mucho conocimiento de la madera y de la carpintería, pero de no contar con las herramientas adecuadas, hacer el trabajo que él sabe se le hace más difícil. Uno puede tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero las herramientas son las que nos van a poder permitir hacer este trabajo de una manera más fácil, una manera más sencilla. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengamos en mente. Y bueno, entre esas herramientas que sacamos de nuestro baúl de herramientas para hacer el trabajo de la redención, tenemos una de ellas que se llama las 13 reglas de interpretación, ¿okay? Que son las que estamos estudiando en esta clase. Y cada uno de los jueves, vamos a ir tocando diferentes herramientas de interpretación. ¿Okay? Por ahora estamos en las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael, como ustedes lo pueden ver aquí y apreciar aquí en sus pantallas. Hemos dicho que hay otras reglas de interpretación previas a esta que se conocen como las 7 reglas de interpretación de Hillel. ¿Okay? Pero por el motivo de que esas 7 reglas de interpretación de Hillel están incluidas en las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael, entonces hemos comenzado a estudiar las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael, porque ahí están incluidas estas 7 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael, de Hillel, perdón. Estas reglas de interpretación se encuentran en los Sidurim, ¿okay? Los que manejan el Birkat Shelomo, ¿okay? Ustedes abren, creo que es la página 34 del Sidur Birkat Shelomo, y ahí aparecen estas 13 reglas de interpretación. La semana pasada estudiamos las 3 primeras reglas, ¿okay? Que son número 1, ¿cuál? Calva Homer, ¿ok? Ligero y pesado, ¿ok? Calva Homer. Número 2, Geserá Shabbat, ¿ok? Geserá Shabbat. Y número 3, Binyan Af, ¿ok? Mikatuf Echad o
Ishnei Ketuvim, o de un texto o de dos textos. A ver, ¿quién me puede decir, por ejemplo, quién me puede decir en qué consiste la regla de Kal Vajomer? ¿Okay? ¿Quién se acuerda con algún ejemplo o con sus propias palabras? ¿Quién me puede decir en qué consiste la regla de Kal Vajomer? ¿Cómo se llama? La interpretación de mayor peso. Por ejemplo, se ponía como ejemplo el castigo para Miriam, ¿verdad? Correcto. Comparándolo con el irrespetar a los padres, haciendo una comparación. Si son 7 días de purificación para alguien que irrespeta al padre, lo mismo también se hace con el blasfemar, por decirlo así, contra el nombre de Hashem, por eso. Sí. El caso de Miriam, que habló contra Moshe. Okay, habló contra Moshe. Hablando acaso el Eterno solamente habla por Moshe. Y el caso de Miriam. Y ahí veíamos, bueno, estamos en un caso ligero. ¿Cuál es el caso ligero? El caso ligero es el honor de Moshe, el honor de un padre, perdón. Y el caso de mayor peso, el honor de Hashem, por decirlo de alguna manera. Salón, bienvenido, se les bendiga. Debíamos esperar que la sanción de Miriam debía ser mayor. Pero ¿por qué se establecen 7 días? Por la regla de Kal Vajomer. Por la regla de Kal Vajomer. Entonces se aplica los 7 días al igual que como si fuera el honor de un padre. Muy bien. Esa es la primera regla de interpretación que se conoce como Kal Vajomer. La segunda regla, ¿cuál dijimos que era? Gezerah Shabbat. ¿En qué consiste esa regla de Gezerah Shabbat? A ver. ¿Quién nos da un ejemplo? Bueno, estamos hablando de que es como la similitud de textos en diferentes libros de la Torah. O sea, textos que están conectados por expresiones que aparecen en textos diferentes, aunque sean dos textos que hablen de cosas diferentes, pero si hay alguna expresión que aparezca en un texto y se conecte con ese otro texto, por analogía de expresiones podemos hacer una conexión entre estos dos textos. Eso es lo que estuvimos hablando con respecto al tema de Gezerah Shabbat. Y finalmente, la tercera ley de interpretación que vimos se llamaba ¿cómo? Binyan Af, donde un texto padre es el texto que tenga mayor importancia, bien sea porque es la primera vez que aparezca un concepto en la Torah, o bien sea porque es donde la Torah habla sobre ese concepto con mayor énfasis, y por lo tanto ese texto lo voy a tomar como el texto padre. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de Binyan Af que podamos citar? Mencionamos lo del diezmo. Mencionamos lo del diezmo, por ejemplo, el caso de Abraham. Uno pudiera establecer ciertas cosas con respecto al caso de Abraham para establecer el diezmo cada vez. O el caso, podemos hablar de la tevilá. De la tevilá, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Abraham, dijimos lo siguiente, con respecto al diezmo. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, quien era el Cohen en ese momento. Y cuando vemos a Jacob haciéndole una promesa al Eterno, bueno, si tú me bendices a donde yo voy, tú serás mi Dios y te daré el diezmo de todo lo que tú me des. Entonces, obviamente inferimos por el texto anterior que Jacob iba a darle ese diezmo a una persona. Así como Abraham llevó ese diezmo a un Cohen que era Melquisedec, lo mismo iba a hacer Jacob. ¿Cómo le iba a entregar el diezmo a Hashem? Entregándoselo a un Cohen. Quizás el mismo Melquisedec, quien vivió muchísimos años y estuvo vivo ya en la época de Abraham, en la época de Isaac e incluso en la época de Jacob. ¿Cómo Jacob iba a entregar el diezmo? Llevándoselo a un Cohen. Eso se puede inferir por esa regla de interpretación. Bueno, hoy vamos a ver con el yo del creador la regla número 4,
la regla número 5 y la regla número 6, ¿ok? De estas reglas de interpretación de Rabbi Ismael. ¿Cuál es la regla número 4? ¿Ok? ¿Cuál es la regla número 4? Esta regla se conoce como Klal Uprat. ¿Ok? Klal Uprat. ¿Qué significa esta expresión Klal Uprat? Esta expresión significa una generalidad seguida por una particularidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos textos en la Torá, donde las escrituras primero vienen a citar algo que es general. ¿Ok? Vienen a hablar en un término general que abarca muchas cosas. Pero luego que usa la generalidad, la Torá inmediatamente usa una particularidad. Entonces, cada vez que ocurre eso, esa generalidad va a ser limitada por la particularidad. ¿Ok? Voy a repetir. Muchas veces, y vamos a ver algunos ejemplos ahorita, muchas veces la Torá utiliza una generalidad. O sea, habla de un concepto general. E inmediatamente después del concepto general, la Torá lanza un concepto particular. ¿Qué viene a hacer ese concepto particular? Delimitar la generalidad. ¿Ok? Viene a delimitar la generalidad. Vamos a ver algunos casos para que con los ejemplos podamos hacerlo más sencillo el entendimiento de esta regla. ¿Ok? Bueno, antes de ver el ejemplo, miren lo que dice aquí. Esta regla aplica a un asunto que fue mencionado en forma general y después se menciona en forma parcialmente detallada, y por lo tanto tenemos que aprender solamente de aquello que fue detallado, es decir, de la particularidad. Prácticamente la generalidad no importa, sino que lo que va a importar es la particularidad, ¿ok?, del caso. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos entender mejor esta regla. Levítico capítulo 1 versículo 2. Vaikra, o el libro de Levítico, el libro de Levítico capítulo 1 versículo 2. ¿Qué encontramos en este texto? Mira lo que dice este texto. Cuando un hombre entre vosotros trajese una ofrenda al Eterno de los animales, del ganado vacuno o del ovino, ofreceréis vuestras ofrendas. ¿Dónde vemos acá el caso de Klal Uprat, de la generalidad con la particularidad? Bueno, la Torá primero cita una generalidad. ¿Cuál es la generalidad? La Torá dice: cuando una persona ofrezca al Eterno de los animales. O sea, cuando uno dice de los animales, eso es una generalidad, porque pueden ser muchos animales. ¿Ok? Los animales, dice la Torá, eso es una generalidad. Pero luego la Torá va a especificar de cuáles animales. ¿Ok? Del ganado vacuno o del ovino ofreceréis vuestras ofrendas. Entonces allí, aunque la Torá nos dio una generalidad, luego nos las especifica. Y por lo tanto tenemos que ofrecer al Eterno no de la generalidad, sino de la particularidad. ¿Por qué? Porque si fuéramos por la generalidad, pudiéramos decir: ah, bueno, yo puedo ofrecer un león como sacrificio, si lo logro agarrar. Imagínate, tratar de llevar un león como sacrificio al Eterno. Bueno, imagínate. Ok, pues yo pudiera decir: voy a ofrecerle al Eterno un burro, o un elefante, o un cochino, porque dice de los animales. Pero la Torá viene y delimita, ¿ok?, de cuáles animales tenemos que ofrecer: del ganado vacuno o del ovino. Y entonces la generalidad viene a ser limitada. ¿Por qué cosa?
por la particularidad. Entonces, cada vez que usted se consiga un texto en la Escritura de esa manera, que la Torá viene y cita en primer lugar una generalidad, pero inmediatamente después de la generalidad, la Torá viene y cita una particularidad. ¿Qué viene a ser la particularidad? Delimitar la generalidad que se mencionó anteriormente. ¿Ok? ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Ahora, ¿por qué razón la Torá establece esto? ¿Ok? ¿Por qué razón la Torá establece esto? Bueno, enseñan los sabios, ¿ok?, que esta regla Hashem la dio para nosotros, ¿ok?, para que nosotros podamos entender que no podemos utilizar otra regla para luego tratar de cambiar el texto, sino que este caso tiene una regla específica que no puede ser modificada por otra regla de interpretación. Es decir, no podemos usar Yeserá Shabbat, no podemos utilizar Kal Vajomer, no podemos utilizar ¿cuál fue la otra que vimos? Yeserá Shabbat, Kal Vajomer y ¿cuál? El texto padre. Y Binyan Af, para tratar de interpretar este texto de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya esto es un caso específico donde cada vez que la Torá establece una generalidad seguida de una particularidad, ese texto tenemos que interpretarlo con esa regla de interpretación y no con otra. ¿Están conmigo? ¿Baruch Hashem? Otro ejemplo, vamos a buscarlo en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 11, ¿ok? Deuteronomio, capítulo 22, versículo 11. Está escrito ahí en la Torá: no vestirás fibras combinadas, lana y lino juntos. ¿Ok? ¿Pero qué viene la Torá? La Torá nos da una generalidad. No podemos mezclar fibra en la ropa. ¿Ok? Pero fibra es extenso. ¿Ok? Pero luego la Torá especifica cuáles son las fibras que no podemos combinar: lana y lino. Eso quiere decir que cualquier otra ropa que, aunque sea combinada de cualquier otro material, podemos utilizarlo. Pero del único material que no podemos utilizar ropa combinada es de lana y lino juntos. ¿Por qué? Porque la Torá viene y establece una generalidad y luego esa generalidad la limita ¿con qué cosa? Con la particularidad. ¿Están conmigo? ¿Se entendió esta regla? A ver, ¿quién puede, aunque sea, inventar algo? Aunque no recuerden algún texto de la Torá. Si recuerdan un texto de la Torá, mejor. Pero ¿quién puede inventar algo, aunque sea, y para ver si se captó bien esta regla de interpretación? A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice algo? Aunque sea un caso inventado. ¿Ok? Aunque sea un caso inventado. Podemos, no sé, hablar de estos son de los mandamientos en sí en general. Y luego viene la particularidad de estos son para el sacerdote, estos son para el levita, estos son para el pueblo de Israel. Es una forma como más global, digamos. Ok. El punto puede decir, por ejemplo, la Torá es para todos, pero hay particularidades. Estos mandamientos van a este tipo de personas, este mandamiento a este tipo de personas. Okay. A mí se me ocurre ¿cómo se llama? Un ejemplo. ¿Ok?
No sé si está en la Torá, ¿okay? Pero vamos a poner un ejemplo. Acabamos de celebrar Shavuot hace unos días atrás, ¿okay? Todavía sentimos la alegría de Shavuot con nosotros, ¿okay? Entonces vamos a suponer que la Torá diga, mira, traerán las primicias de vuestros frutos al Eterno en Shavuot. Las primicias de vuestros frutos es una generalidad, ¿ok? Es algo general, puede ser cualquier fruto, pero que después la Torá diga, los traerás del higo, de la cebada, de la granada. Entonces esas particularidades vienen a limitar, ¿qué cosa? La generalidad, porque dice primero, traerás las primicias de vuestros frutos. Puede ser cualquier fruto, porque la palabra fruto abarca el mango, la manzana, la piña, cualquier fruto, pero luego entonces lo delimita, ¿ok? Delimita la generalidad con algo particular, ¿ok? Entonces eso es como para poner un ejemplo, ¿ok? No está escrito así en la Torá, pero por poner un ejemplo, ¿ok? Estos dos ejemplos sí están escritos en la Torá. ¿Están conmigo? Bendito Hashem. Bueno, vamos a ver la quinta regla de interpretación. ¿Ok? ¿Cómo dice la quinta regla de interpretación? Dice, Prat uklal. Momento, no la vimos ya. No, vimos fue al contrario. Vimos fue klal u prat. Ahora vamos a ver prat uklal. En otras palabras, ¿qué sucede cuando la Torá primero cita la particularidad y luego de la particularidad viene a citar la generalidad? ¿Ok? Primero cita lo particular y luego de lo particular viene y cita lo general. ¿Qué se aprende de ese caso? ¿Ok? Cuando la Torá lo hace inverso, cita primero la particularidad y luego la generalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta regla? ¿Ok? Esta regla consiste que cuando hay una particularidad seguida de una generalidad, que es el caso de contrario de la regla anterior, en este caso la generalidad viene a agregar a la particularidad y por lo tanto se incluye todo. Es decir, la Torá viene y cita primero una particularidad y luego la generalidad. Entonces, en el caso primero, cuando lo vimos anteriormente, la regla primero, la generalidad era limitada por la particularidad. En este caso, la particularidad es ampliada por la generalidad. Es decir, cuando primero se cita la particularidad y luego la generalidad, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Torá? Va a ampliar esa particularidad. ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Vamos a ver algunos ejemplos. Un texto que se encuentra en Devarim, capítulo 22, versículo 1 al 3. Devarim o Deuteronomio, Perach, capítulo 22, Pesukim, Echat al Shalosh, del 1 al 3. Dice así la Torá: no verás el toro de tu hermano o su oveja que se extraviaron y te desentenderás de ellos. Ciertamente se lo devolverás a tu hermano. Si tu hermano no está junto a ti y no lo conoces, lo llevarás a tu casa y permanecerán contigo hasta que tu hermano reclame por ello. Entonces lo devolverás. Y luego dice, así harás con su asno, así harás con su prenda de vestir, así harás con cualquier objeto perdido de tu hermano.
¿Qué viene? La Torá primero establece unas particularidades. El toro de tu hermano o su oveja. Y luego cita otras particularidades. El asno o la prenda de vestir. Ah, pero aquí no menciona el dinero. ¿Qué sucede si yo me consigo un dinero que yo sé que es de alguien? Ah, no se lo voy a devolver porque aquí no dice el dinero. ¿Qué pasa si yo consigo el celular de Juanita? Ah, no se lo voy a devolver porque aquí dice el toro, la oveja, el asno o la prenda de vestir. Y como eso no está en ninguna de esas, entonces lo demás no se lo devuelvo. Entonces la Torá, después de la particularidad, viene una generalidad o cualquier objeto perdido de tu hermano. Entonces, ¿qué viene a hacer la generalidad? Ampliar. O sea, no es solamente el asno, el buey, la oveja, la prenda de vestir, cualquier objeto. El dinero, el celular, cualquier objeto que sea de tu hermano, se lo devolverá. Y debes actuar de esa manera. Entonces, la Torá viene a citar generalidades, particularidades, y luego las particularidades viene la Torá y las amplía a través de la generalidad. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿por qué el Eterno menciona las particularidades? ¿Por qué la Torá no hubiese dicho simplemente, bueno, si a tu hermano se le extravía cualquier objeto, se lo devolverá? ¿Para qué pone particularidades? Entonces, los sabios establecen que las particularidades son para fortalecer la generalidad. Y por lo tanto, se usa para entonces comprender el ejemplo que la Torá quiere darnos. ¿Ok? Viene a fortalecer el concepto. Y además de esto, la Torá se adelanta para establecer esto, para decirnos que no se puede establecer otra regla de interpretación, sino esta regla de interpretación específica. Es decir, cada vez que vemos un caso donde aparezca la particularidad y luego la generalidad, debemos interpretarlo con esta regla de interpretación y no con cualquier otra regla de interpretación. O sea, uno puede decir, no, por Calva Homer solamente se le devuelve el toro y el asno. Y lo demás no. Como no existían los carros. Como no existían los carros, eso no se le devuelve. Así que no dejen la llave por ahí tirada. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos importantes que tenemos que establecer. Vamos a ver otro ejemplo. Ay, perdón. Muchas gracias, Baruch Hashem. Déjenme tomar un poquito de agua que tengo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Amén. Mira este ejemplo que está en Shemot 14:20. Creo que ese es el texto, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien el texto? Oh, no sé. Sí, sí, está bien el texto. Dice Shemot, capítulo 14:20: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno. Y luego viene, ¿qué cosa? La generalidad. Todo lo que sea de tu prójimo. ¿Ok? ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué viene en primer lugar? Particularidades. Y luego de la particularidad, ¿qué viene? Una generalidad. Entonces, ¿qué hace la particularidad? Fortalecer la generalidad. ¿Y qué hace la generalidad? Ampliar la particularidad. ¿Ok? Cuando es el caso contrario, que primero se establece la generalidad y luego la particularidad, ¿qué hace la generalidad con respecto a la particularidad? Se delimita.
Pero cuando primero se establece la particularidad y luego la generalidad, ¿qué establece? La amplía. ¿Están conmigo? Al revés el texto, hermano. Es Éxodo 20. 20:14. Éxodo 20:14. Aquí en la otra versión es 20:17. En otra versión, no sé. 20:17. No sé, Okay. no sé si en el Fumash está en el 14. Sí, por eso que tuve dudas, porque eso forma parte de los 10 mandamientos que leímos en Shavuot, ¿ok? De los haceres adib, en las citas al revés, ¿ok? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Entendimos este caso? Baruch Hashem. Entonces vamos a ver, ¿qué me pone un ejemplo que sea inventado, donde veamos un caso general y luego, perdón, un caso particular y luego uno general? A ver. Por ejemplo, no citando el texto de la Torá, sino que de los escritos apostólicos, por ejemplo, cuando Rav Shaul dice, da una lista específica de quienes no heredarán el reino de Dios, donde dice también, por ejemplo, dice, y los borrachos. Entonces podemos decir, ese es algo como específico. Exacto. Pero luego, no, esa es como la otra, perdón, me equivoqué. Porque yo estaba pensando que podemos decir, no da generalidad como por ejemplo con las demás drogas y todo eso. Okay. Pero pienso que aplica la otra ley anterior. Pero creo que ese texto está bien, porque creo que dice, no heredarán el reino de los cielos ni los borrachos, ni los adivinos, ni los idólatras. Y después creo que da una generalidad. No sé si alguien puede, como dice el Jajam, busquen en sus tablets, busquen en sus teléfonos, busquen en sus Torah, a ver si buscamos ese texto, porque creo que sí. Primero cita una particularidad y luego una generalidad. Vamos a buscarlo a ver ese texto. 1 Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10. ¿Cómo dice? Este está hablando como de un caso general, porque empieza desde el 9, digamos, porque está hablando de un caso general y luego es como, esto pienso yo que sería aplicada en la regla número 5, porque dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim, y luego viene la especificación, entonces, y ahí empieza la lista, no el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. Entonces pienso yo que aplica quizás a la número 5, ¿no? Porque está primero un general de los injustos y luego viene la especificación. Okay. Pero yo creo que esa entra en esta. ¿Sí? En la que vamos a ver a continuación. Oh, ok. ¿Por qué? Porque hay otra regla de interpretación que dice klal uprat uklal. Es decir, una generalidad, luego una particularidad y luego una generalidad. Oh. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando la Torá establece una generalidad, luego una particularidad y luego otra generalidad que se aplica? ¿Ok? Porque ya vimos el caso de la generalidad con la particularidad, ya vimos el caso de la particularidad con la generalidad, pero ahora tenemos un tercer caso que es la generalidad, la particularidad y luego otra generalidad. ¿Ok? Pero antes de tocar esta sexta regla, vamos a utilizar el ejemplo que yo utilicé anteriormente con Shavuot, un ejemplo, por decirlo de alguna manera, inventado, ¿no? Supongamos que la Torá entonces venga y establezca las cosas diferentes. La Torá diga, traerás las primicias de la cebada, del trigo,
de la granada y de todos los frutos. ¿Cómo se interpreta eso? Que podemos traerle al Eterno de primicia cualquier fruto y que simplemente las particularidades fueron como ejemplos que luego van a ser ampliados ¿en qué cosa? En la generalidad. ¿Ok? ¿Van conmigo? Vamos allá. Bueno, la sexta regla de interpretación, como dije anteriormente, se llama Klal Uprat Uklal. Es decir, una generalidad, luego una particularidad y luego otra generalidad. ¿Ok? ¿Qué se aplica en esta regla antes de leer el ejemplo? ¿Ok? En esta regla viene a aplicarse un asunto que es mencionado primero en forma general, luego se dan detalles y posteriormente aparece otra vez mencionado en forma general. Entonces, lo que se va a juzgar es lo que está en la particularidad. ¿Ok? Lo que se va a establecer es lo que está en la particularidad. Y por lo tanto, vamos a ir entendiendo esto con este ejemplo. Mira lo que dice Shemot capítulo 22, verso 8. ¿Ok? Shemot capítulo 22, versículo 8. En todo asunto de culpa, ya sea por un toro, o por un asno, o por una oveja, o por un vestido, o por todo objeto perdido, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos será traída delante de los jueces, y aquel que los jueces declare culpable pagará el doble a su prójimo. ¿Ok? Aquí vemos que la Torah primero habla de una generalidad, luego habla de una particularidad y luego habla de una generalidad. ¿Ok? ¿Dónde está la generalidad? Dice, en todo asunto de culpa. ¿Eso es qué cosa? General. Una generalidad. Luego vienen particularidades: toro, asno, oveja, vestido o cualquier objeto perdido. Y luego viene otra generalidad cuando dice todo objeto perdido. ¿Ok? Entonces vemos dos generalidades: la culpa y todo objeto perdido. Y las particularidades son asno, oveja, toro, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que hay generalidad, particularidad y luego una generalidad. ¿Qué aprendemos de este caso? ¿Ok? Los sabios establecen que tenemos que aprender de lo que está establecido en la generalidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la Torah luego dice todo objeto perdido, son aquellos objetos que tengan similitud con las particularidades. ¿Ok? ¿Y cuáles son las similitudes que hay con la particularidad? Bueno, estos objetos son objetos muebles y no objetos inmuebles. Es decir, objetos que se pueden trasladar. Y por lo tanto, todo aquello que entre en objetos muebles, es decir, que se pueden mover, como son estos objetos particulares que la Torah viene a decir, entran en esta categoría. Pero aquellas cosas que sean inmuebles, es decir, que no se pueden mover, no entran en la categoría. ¿Ok? ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Vamos a ver otro ejemplo, creo. Aquí tenemos otro ejemplo que nos va a ayudar a comprender un poquito más esta regla. Vamos a leer Deuteronomio entonces, capítulo 14, versículo 22 al 26. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Hay una generalidad.
comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano. ¿Hay qué cosa ahí? ¿Una qué? Particularidad. De tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Elohim todos los días. Si el camino es tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te haya bendecido, entonces lo bendirás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Hashem tu Dios escoja, y allí entregarás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por ovino, por sidra o por cualquier cosa que tu corazón desee. Comerás allí delante de Hashem tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Que la Torah viene y establece generalidades, luego particularidad y luego otra vez generalidad cuando dice cualquier cosa que tu corazón desee. ¿Ok? Entonces, ¿qué se aprende de allí? ¿Ok? Establecen los sabios lo siguiente: lo que está escrito, y gastarás el dinero en todo lo que desea tu alma, es una generalidad. ¿Ok? Luego dice en ganado, en oveja, en vino, en licor, es una particularidad. Y lo que está escrito en cualquier cosa que apetezca tu alma es una generalidad. Entonces se aplica esta regla: una generalidad, una particularidad y una generalidad. Y por lo tanto esto se tiene que interpretar así como la particularidad lo explica, es decir, frutas y lo que crece en la tierra, incluyendo animales del ganado que se nutren de lo que crece en la tierra. De ese mismo modo lo compraréis con el dinero del segundo diezmo en Jerusalén, que es el lugar que Hashem escogió. Por lo tanto, lo que puedes comprar con ese dinero son cosas que crecen en la tierra, o en este caso, animales que comen de la tierra. ¿Ok? Pero no puedes hacer otra cosa, es decir, no puedes decir, bueno, con el segundo diezmo voy a comprar libros. ¿Ok? No entra en la categoría. Voy a comprar el libro. Bueno, estoy en Jerusalén, voy a comprar un libro, pero no lo vas a comprar con el segundo diezmo. Porque lo que vas a comprar con el segundo diezmo es lo que incluya en esta particularidad, y no puedes utilizar el segundo diezmo para otra cosa. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Entendimos entonces la regla? ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Dice aquí, como hemos dicho previamente, la aplicación de esta regla incluye el procedimiento de dos reglas, pues se aumenta todo lo que se asemeja con la regla de la generalidad seguida por una particularidad, y se disminuye todo lo que no se asemeja con la regla de una particularidad seguida de una generalidad. Es decir, en este caso están las dos reglas establecidas. Siendo así, ¿qué se aumenta en este caso? Bueno, se aumentan, por ejemplo, las aves. ¿Por qué? Porque las aves se asemejan a la particularidad, como son los animales del ganado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque ellas también se nutren de la tierra y por lo tanto se pueden comprar aves. ¿Qué se disminuye? Se disminuye la sal, se disminuye el agua, ¿ok? Que no son frutas ni tampoco se nutren de la tierra. Es lo que se establece con esta. Cada vez que ocurre este tipo que la Torah dice una generalidad, una particularidad y luego una generalidad,
se va a inferir de lo que la particularidad establece. ¿Ok? ¿Entendimos o no entendimos? ¿Ok? ¿Quién me puede dar algún ejemplo? Está difícil. Está un poquito más difícil este. A ver, vamos a... A ver, ¿te atreviste a ver? A ver si sale. A ver si Por sale. ejemplo, una mesa llena de muchos tipos, diferentes tipos de alimentos, frutos, digamos. Invitamos a varias personas, no podemos decir. Todos pueden venir, una generalidad, a comer en la mesa pan, aguacate. Esa es la particularidad, que podemos decir. O de todo lo que hay en la mesa. Lo hacemos generalidad, no sé si. Sí, ok. Primero damos una generalidad y la pueden venir y comer lo que quieran. ¿Ok? Y luego de esas particularidades, bueno, pan, aguacate, mango, coman lo que deseen. Entonces, la particularidad viene a establecer casos que sean de alguna manera similares a la particularidad. ¿Ok? Aquello que no sea similar a la particularidad queda excluido. ¿Ok? Muy bien, Baruch Hashem. Salió bien el ejemplo. ¿Ok? Salió bien el ejemplo. ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Bueno, estas son las reglas de interpretación que vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Con el yo eterno. Entonces, la semana que viene estudiaremos la regla número 7, la regla número 8 y la regla número 9 con la ayuda de Hashem, para seguir avanzando en estas reglas de interpretación de la Torah. Bueno, que Hashem les bendiga grandemente y la próxima semana nos vemos para seguir avanzando en los días jueves con las reglas de interpretación y los días martes con respecto a que estamos estudiando los martes, el plan de Kiruf y el plan de pensum de formación. El martes pasado estudiamos ¿qué cosa? Kiruf o formación. Estudiamos formación. Eso quiere decir que este martes vamos a tocar un tema de Kiruf con la ayuda del Creador. Bueno, Hashem les bendiga a todos. Shalom, shalom.